Lo decía Karina, desde los tribunales de Villa María, los damnificados en esa ciudad, los que le toca todavía enfrentar en Corrientes, pero además aparecieron también en otros países, como en los Estados Unidos, porque esta red se extendió no solo por las fronteras argentinas, sino también a los Estados Unidos. Y hay que decir, Silvia, que fue clave la detención de Cositorto, que ha despertado también la necesidad de muchos damnificados de acercarse a denunciar. Claro. Hay gente que no lo hacía, porque todavía tenía la esperanza de cobrar el dinero en dólares por parte de las inversiones que habían depositado en esta firma que, bueno, evidentemente ha terminado desbaratada desde hace algunas semanas atrás. Bueno, lo cierto es que para quien estuvo dentro de esta asociación, de esta organización, conoce cuál era el manejo, pero para muchos televidentes seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿qué es esta causa SOE? Aquí, ¿quién es quién dentro de la organización? Hay que decir que el grueso de las denuncias están en Villa María y en Buenos Aires, donde se estuvieron llevando a cabo allanamientos en el último mes. Leonardo Cositorto es el presidente de esta firma, es el titular de la misma y de allí se desprenden los socios que lo acompañaban. Su mano derecha, Maximiliano Batista, que como bien lo decía Karina Ortiz desde el móvil, es uno de los que está prestando también declaración indagatoria. Fue detenido el 21 de marzo. En la estructura porteña operaba Batista, quien se presentaba como el vicepresidente mundial de Generación SOE. Y fue detenido, como decíamos, el 21 de marzo en el aeropuerto de Ezeiza, cuando volvió al país en un vuelo desde Francia. Héctor Irimia es un ex juez director legal, fue detenido el 12 de abril pasado y se espera su extradición también. Por supuesto. Por otra parte tenemos a Norman Próspero, es el contador, fue detenido el 18 de febrero y sus declaraciones fueron claves para conocer más involucrados en las maniobras. Se vincula con SOE Villa María porque también era el financista de Consulta en esta sede. Era muy conocido entonces. Por otra parte tenemos también a Claudio Álvarez, titular de Generación SOE Villa María. Es coach y presidente del SOE Athletic Club y principal promotor. Se entregó detenido el pasado 4 de marzo. Silvia Fermani es la madre de Claudio, de Florencia y también de Ivana, que forman parte de esta organización. También coach y segunda en la jerarquía SOE Villa María, también detenida en este caso el 4 de marzo. Y hablábamos de las hijas. Ivana Álvarez y su esposo Silvio Schame, también detenidos desde el 4 de marzo, forman parte de la cúpula de SOE y Schame es tesorero del club de fútbol de la organización. Hay que decir también que Florencia Álvarez fue la última de la familia en entregarse a la justicia el 7 de marzo y quedan en total 20 personas detenidas. Hubo más involucrados en prisión, pero por cargos menores como dar avisos sobre allanamientos que fueron luego liberados. Bueno, Darío, hasta allí, ¿quién es quién en esta organización? Allí están los nombres, las detenciones, el cargo que ocupaban en esta organización SOE. Pero vamos a seguir más adelante para conocer, bueno, ¿qué pasa con la causa judicial? La causa judicial hay que decir que tiene novedades con respecto a este tema, ¿no? Porque depende mucho de cómo funcionaba esta estructura. Cuando uno habla de Generación SOE, también tiene que hablar de las otras subgeneraciones SOE que funcionaban dentro de este conglomerado de esta firma, que lo que hacía era muy sencillo. Captaba inversores, es decir, gente que pretendía invertir una determinada suma de dinero, se habla de $100, de $1000 y demás. ¿Para qué? Para hacerlos crecer con ganancias exorbitantes. De Generación SOE se desprende SOE Capital, Inversiones Financieras, era una de las tantas firmas. Después SOE Cash, que funcionaba bajo el sistema de criptomonedas con supuesto respaldo en oro obtenido en minas propias. Imagínense, todo esto para mucha gente era algo realmente tentador, más aún a sabiendas que los intereses que otorgaba SOE por cada depósito que hacía eran superior al 30%, algo que no está regulado por el sistema financiero, algo que hoy en día, si uno quiere hacer un plazo fijo en pesos o en dólares en un banco, no se obtiene este tipo de ganancias. SOE, Universidad del Trading, especializada en finanzas. Todo esto funcionaba con un sistema de coaching, es decir, a la gente la entrenaban para continuar invirtiendo y para captar más inversores. Ese era el único objetivo. SOE Capital, como decíamos, bueno, pasamos a la siguiente placa. Aviva SOE, iglesia propia para cultivar el espíritu emprendedor.
Otro detalle a tener en cuenta, Zoe Construcciones, Zoe Fitness, una cadena de gimnasios, Zoe Burger, una cadena de hamburgueserías, Zoe Natural, una red de veterinarias. Bueno, a raíz de todo esto que se ha conocido en los últimos meses, la incertidumbre sigue latente en aquellas personas que han depositado confianza en este sistema. ¿Y cuándo se produce la caída de Generación Zoe? Se produce concretamente a finales del mes de diciembre del año pasado, porque había gente que de repente quería retirar los fondos cuando se conocen investigaciones acerca de este hombre, de Leonardo Cositorto, cuando empiezan a acercarse a las sedes de Zoe, en Buenos Aires, especialmente en Núñez, y van a buscar la plata, se encuentran con que no había fondos, había incertidumbre, les decían que de ahí a una semana, puertas. Claro, de ahí a una semana iban a retirar el dinero. Esto no pasaba, muchas promesas que jamás se cumplieron. Bueno, podemos tener también las direcciones, ¿no?, de los lugares. Sí. Vamos a ir repasando para conocer cuáles eran esos lugares donde ellos... las filiales, justamente, decimos los tentáculos que tenía Zoe en las distintas zonas del país. En Córdoba, el complejo Patagonia, en la Rafael Núñez, al 4635. En Villa María, Leandro Alem, al 246. San Francisco, Iturraspe, 1944. Y seguimos con Villa Carlos Paz, en José Ingenieros. Allí para reuniones contrataban el Teatro Holiday, o sea, muy público todo. Era, exactamente. Prácticamente no generaban sospechas, ¿no? En Balse, en Malvinas Argentinas, y en La Carlota, en Eduardo Fernández. Bueno, y uno se pregunta, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cuál es el origen, la génesis? Evidentemente, alguien quería quedarse con el dinero de otro, siempre y cuando la justicia lo determine así. Pero si uno piensa que hay más de un centenar de denuncias, miles de damnificados y gente que todavía no se ha animado a denunciar, da para hacerse muchas preguntas. Bueno, y también nos preguntamos, alguien que decide ingresar a este tipo de organizaciones es porque realmente está desesperada de dinero, necesita cambiar el estilo de vida o tiene algunos problemas también para sociabilizar y termina ingresando a estas organizaciones que vulneran en muchos casos los derechos de las personas, ¿no? Y un detalle no menor, Silvia, es que había una iglesia dentro, ¿no? También estaba el sistema de coaching, de enseñanza permanente, de trading. Bueno, todo esto hace pensar muchas cosas y es por ello que vamos a tomar contacto con Pablo Salum. Él es especialista en sectas y se habló durante este tiempo sobre la posibilidad de que Zoe fuera o no una especie de secta. Se lo preguntamos a Pablo, que está en línea con nosotros. Hola, Pablo, para quien, bueno, Hola. No conoce mucho de la historia de Pablo. Además, Pablo, bueno, tuvo a su familia como víctima de sectas y esto lo ha llevado a ser un gran investigador y conocedor de estas situaciones. Y bueno, con Darío nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Termina este tipo de organizaciones que primero llaman por el dinero vulnerando los derechos de una persona, Pablo? Bueno, es que justamente esto arranca con nuestra denuncia en el mes de noviembre. Nosotros denunciamos ante la Justicia Federal, la Justicia de la Ciudad Autónoma, ante la Procelac, ante la Bolsa de la Comisión Nacional de Valores, porque veíamos que esto era una organización coercitiva dedicada a captar a víctimas en situación de vulnerabilidad para quitarle los bienes, el dinero, someterlas y esclavizarlas laboralmente también. Por eso nosotros hacemos la denuncia en Protex también, los cuales trabajan con la Procelac y bueno, de común acuerdo hablan conmigo y ellos deciden, me informan que deciden internamente que la Procelac lidere esta investigación porque claro, uno lo que tiende a ver más fácilmente es el fraude económico. Los demás delitos que son más graves son muchas veces más difíciles de ver a simple vista. Para nosotros que estamos acostumbrados a desbaratar a este tipo de organizaciones, es súper fácil para nosotros. Pero bueno, a la justicia al no estar capacitada les cuesta más y muchas veces van por lo más fácil también. En este caso, lo que había montado Leonardo Cositorto desde siempre estaba vinculado a una organización coercitiva de coaching ontológico. Mucha gente piensa que el coaching es algo legal. Y es todo lo contrario, no es algo legal. Es claramente fraudulento, se ejerce la psicología, la psiquiatría de manera ilícita y no es una carrera universitaria, por lo cual no solo hablamos de un fraude económico, sino de un fraude sanitario que genera un grave daño a la salud. Y por otro lado también las víctimas muchas veces necesitan
un grupo de pertenencia, o sea, están en búsqueda de un grupo de pertenencia y dentro de estas organizaciones coercitivas le ofrecen y le garantizan que van a encontrar todo lo que andan buscando, solución a sus problemas económicos, a sus problemas de salud, y es así como son captados y sometidos a un sistema que claramente no solo vulnera los derechos humanos, sino los derechos en su amplitud, hasta la sanidad, como les mencionaba anteriormente. Pablo, ¿y cuáles son las advertencias que una persona puede darse cuenta o no, o estar prevenido ante este tipo de situaciones? Porque ahora estamos hablando ya de una banda que está bajo la mira de la justicia, que hay una investigación, pero tiempo atrás estaba la capacidad de convencimiento que generaba SOE en los inversores para que no se vayan de esta asociación, para que continúen depositando dinero en sumas pequeñas, en sumas más grandes de dinero. ¿Cómo hace la persona que de repente se topa ante una situación tan generosa? ¿Cuáles son los mecanismos para desconfiar? ¿Me explico? Miren, chicos, acá lo principal es que estas organizaciones coercitivas se infiltran dentro del poder y dentro de los medios de comunicación, o sea, corrompen todo a su paso. Y una manera de captar víctimas masivamente es blanqueándose. Ustedes en el informe decían, esto lo hacían a la vista de todos. Y claro, las organizaciones coercitivas actúan a la vista de todos, pero ¿qué sucede? Que nadie las distingue porque no hay educación, porque no hay una ley que genere campañas de concientización, prevención, y también porque se infiltran dentro del poder financiando campañas partidarias, por lo cual también obtienen esa impunidad para operar. Acá no es Cositorto solamente el único responsable. El responsable es el Estado. El Estado estuvo totalmente ausente acá. Hay un montón de organismos que no funcionaron y siguen sin funcionar. Hay un montón de empleados públicos que están calentando el asiento por no hacer nada. Entonces, imagínense cuál ineficaz y ausente está el Estado que tuve que ir yo a denunciar a la justicia para que hagan algo. Imagínense si yo no hubiera hecho la denuncia en noviembre. ¿Cuántas víctimas más y cuán legalizado estaría esta operatoria fraudulenta en todo el país? Los mecanismos, la gente sí, es más difícil que se dé cuenta porque estamos dejando todo en manos siempre de la víctima y la realidad es que siempre vamos a estar en una situación de vulnerabilidad. Si no es un tema económico, va a ser un tema de salud, un tema de querer pertenecer a algo más elevado que te va a poner un estatus por arriba del resto. Entonces siempre van a existir organizaciones coercitivas que quieran captar a personas en situación de vulnerabilidad, porque no hablamos solamente de una vulnerabilidad económica, hablamos de vulnerabilidad en la sanidad, en lo emocional. Entonces es muy complejo esto, pero Pablo, si tuviéramos un Estado presente, esto no funciona, no funcionarían tan impunemente y no se hubiera llegado al grado que estamos hablando de un mega fraude, porque esto yo les aseguro que este es el mega fraude de la historia argentina. Sí, sí. De la historia argentina y además ya salió de las fronteras de nuestro país. También hay damnificados en los Estados Unidos. Pablo, desde el momento en el que haces la denuncia, ¿recibiste alguna amenaza? ¿Alguien empezó a preguntarte por qué habías hecho esa denuncia? Un montón, porque Cositorto necesitaba un enemigo, alguien, un villano, y encontró en mi figura el villano que necesitaban las víctimas para señalar como que yo era responsable de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, claramente, sí, recibí muchas amenazas, las cuales las denuncié ante la justicia y ya están pronto a caer la gente que me ha amenazado. Lamentablemente yo entiendo que muchos de ellos me han pedido disculpas, pero lamentablemente el delito lo cometieron. O sea, yo no puedo permitir y no lo voy a permitir bajo ningún concepto. Hace 30 años que estoy en esta lucha y me han amenazado desde el maestro Amor, el maestro Meir, el arte de vivir con Ravi Shankar. Entonces, la realidad es que yo no voy a dejar presionarme por ninguna amenaza y menos que se metan con mi familia. Entonces, sí, la justicia lo está investigando, Pablo, y ya tienen todas las capturas, ya tienen los domicilios. Sí. Yo creo que en cualquier momento van a empezar a allanar y detener a alguno de estas personas que han amenazado por orden de su líder. Esto hay que dejarlo en claro, que la justicia también a Cositorto lo está investigando por esto, porque desde la clandestinidad
se dedicó a poner esto en mí, a difamarme, calumniarme, amenazarme y poner en riesgo mi vida. Hay mucha gente que ha perdido mucho dinero. Ustedes decían $500, $1.000. Hay gente que puso $500.000, Sí, sí, $200.000. Hay gente que puso la vivienda, la única vivienda que tenía, la puso. Entonces, realmente hay mucha gente involucrada que debe dar respuestas ante la justicia. Seguro. Yo espero que la justicia federal se despierte, que me han dicho que supuestamente va a haber novedades pronto, pero bueno, la verdad que lo veo bastante, qué sé yo, bastante quieta la causa en el fuero federal, que es la más grave. Claro, no, Sí. y de todos modos, Pablo, hay que decir que, bueno, ya está en manos de la justicia, Sí. hay una declaración indagatoria, será cuestión de esperar los tiempos de la misma. Te agradecemos por este espacio en Telefe Noticias y, bueno, por supuesto estaremos atentos a cualquier novedad que provenga de permiten Generación decir lo Zoe, último? Pablo. Sí, escuchamos. Brevemente porque se nos está yendo el tiempo, Sí, por eso. le pido por favor a las víctimas que tengan cuidado con a qué abogados recurren. Estamos viendo que hay abogados muy mediáticos que realmente están atentando contra los derechos de las víctimas, diciéndole que no denuncien delitos federales, que vayan por otro carril, que si lo meten a prisión a Cositorto no van a cobrar. Entonces, Claro. claramente hay muchos intereses, hay muchos, cientos de millones de dólares, y las víctimas deben saber en quién ponen sus casos para que se haga justicia, porque la verdad que si contratan a este tipo de abogados que parece que juegan más para el lado de Cositorto, no van a lograr nada. Ni hablar. Gracias, Pablo. Muchas gracias.